Para mí es muy emocionante comenzar este conversatorio con esa marcha. A mí realmente me da mucha nostalgia, porque esa marcha yo la escuchaba de niño cuando en los grandes circos mi papá trabajaba y comenzaba la función con esa marcha, Washington Post. Es más, mi papá, estando ya muy malito, que no puede ni hablar, yo se la colocaba y se la aguaban los ojos. Entonces, para mí es muy emocionante empezar este homenaje a mi papá con esa marcha, con la marcha con la que empezaban los grandes circos, el Nuevo Ala Circus, las funciones, y con esa misma marcha terminaban. Bueno, el objetivo de este conversatorio es que ustedes recuerden a mi padre, Don Gorito, y afortunadamente mi papá dejó muchos audiovisuales. Yo simplemente voy a dirigir las audiovisuales para que ustedes vean a Don Gorito en vida, hablando y diciendo las cosas que ustedes quieren escuchar. Yo me voy a apoyar mucho en las audiovisuales porque afortunadamente mi papá dejó muchas cosas que él cuenta de su vida. Entonces, ¿para qué las voy a contar yo si ustedes las pueden escuchar de su propia voz? Este fue un homenaje que el Canal Tro le hizo a mi papá hace como 15 años. Entonces, quiero empezar el conversatorio con esto. Es el circo americano. Cuando se hizo ese video, afortunadamente el circo americano estaba acá y el realizador del video quería conseguir un burro para que mi papá mostrara cómo amaestrarlo y no pudimos conseguirlo. Buscamos por todo Bucaramanga y Santander. Sí, no pudimos conseguir el burro. Vamos, súbale. Buenas tardes, amigos, soy Don Gorito, toda una vida detrás del telón. Ay, papacito, se vino la culebra. Luchito, bienvenido. Colaba, como niño, como todo niño, sí, yo me colaba y me sacaban, como 3 veces me colaba y me sacaban, y a mí me gustaba el circo, y yo me venía escondida de la casa porque en la casa no querían. Oh, yo les contaba que, no, por allá no vayan, ¿entiendes? Y ahí, pues yo me inicié y entonces ya a lo último le dije, manito, yo quiero irme con el circo. No, pero no queremos problemas, menores de edad, y que no, pero me gusta el circo y me gusta. Bueno, al fin me dejaron. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, no, lo que me pongan a hacer. El verdadero amor de Pedro Zambrano siempre ha estado debajo de una carpa de circo. El público, las risas y los aplausos han sido la inspiración para que hoy, después de 66 años de vida artística, se mantenga firme en su convicción de ser y hacer lo que mejor sabe, divertir. Yo veo una carpa donde la vea, digo, ahí está la vida mía. Porque yo amo el circo, lo quiero, ¿sí? Lo amo en la buena y en la mala. Esa es la vida del circo y ese soy yo, ¿entiendes? Y también yo veía por ahí un muchacho, porque o sea, hay mucho en los circos, ¿entiendes? Muchachos andando en el circo, hay por andar, sí. No, yo me fui con el circo porque me gustaba y yo dije, aprendo algo y aquí estoy. En algún lugar de Bucaramanga
en el Teatro Ana Lucía. Esa niña le dicen la Penina Santanderiana. Allá al fondo mi mamá, la mano derecha de mi papá, Tongorito. Allá al fondo mi mamá, la mano derecha de mi papá, siempre. Ya yo iba para 3 meses ya. Entonces cuando ya me llamaron, bueno, ahora sí, tú quieres, no dice que le gusta ser payaso, el que quiere ser payaso. Claro que me gusta y quiero hacerlo. Bueno, ojo, esta noche mire bien, copie lo que vea y mañana te vas con nosotros. En esa época, pues todavía en los circos se hacen caravanas así, aparecidos, chistes, mengólicos y todo eso. Y entonces yo me fijé una entrada cómica que se llama La Defensa, donde salen 5, 6, 7 payasos, los que vayan en el circo. Entonces, ¿se fijaste? Le dije, sí. Y entonces, mañana lo pintamos. Y así fue. Al otro día, yo venda dulce y caramelo rápido para irme para el Coreto, ¿sí? Y ahí, bueno, entonces, le dije, muchachos, ya estoy. Bueno, hágase ahí. Ponga esta ropa, vamos a apretar esta ropa. A ver, usted, muñeco, pinte a ese bobo, me dijeron. Pinte al bobo este que está tan afiebrado. ¿Entiendes? Pero sí, esa ansiedad, porque me gustaba el circo. Bueno, y me pintaron. A lo que ya me pintaron, entonces me dijeron, yo les dije, ¿y cómo me voy a llamar? Entonces le dije, me dijeron, ¿y qué tiene encima de la cabeza? Le dije, Tongorito. Que esto, en esa época, en esos años, a los sombreros le decían Tongorito. Todos los payasos, ¿entiendes? ¿Cómo me voy a llamar? Digo, ¿qué tiene en la cabeza? Le dije, Tongorito. Eso es su nombre. Ese es su nombre, Tongorito, ¿sí? Y con ese nombre me quedé. Y con la misma pintura que usted me ve ahora, hace más de 60 años, fue lo primero que me dijeron, si se pinta, no vaya a tomar que porque llegó otro payaso y se va a pintar de esa manera, o se va a vestir. Toda mi vida, fotos de 60, 40 y 50 años que tengo, esta misma ha sido mi pintura. Pausa. Ahí yo quiero acotar algo de mi padre, que se lo olvidó decir. Él antes de ser payaso fue acróbata. Él aprendió trapecio. Hacía un número que llamaban los cuchillos, que es un aro con cuchillos, un ring de bicicleta, y se lanzaba por en medio de ellos. Entonces, antes de ser payaso, mi papá era artista, era acróbata. Ya después fue que empezó a ver que tenía el carisma. Antier que días hablaba con Omar Álvarez, el maestro de teatro, y me decía, sin creerle de su papá, ¿no? Porque el día donde nace ser payaso, y ustedes son hijos de él, lo llevan en la sangre, por herencia, pero él tenía esa genética de ser payaso y lo logró. Entonces ahí creo que mi papá, el primer circo que se fue en el Circo Negrinis, de acá. Pero mi mamá me cuenta que cuando venían los circos a Bucaramanga, él siempre iba a los circos. Se colaba a mirar, a que lo ponían a vender dulces y esas cosas. Y en esos tiempos mi papá estudiaba en el colegio San Pedro Claver. Y allá, Dios mío, terrible, allá lo echaron varias veces, lo castigaban con ladrillos en el patio, el papá nos contaba. Cuando ellos vivían aquí en el barrio Alfonso López, en la 36, calle séptima, número 3627, eso lo vi por un informe de un periódico que tiene más de 40 años, me puse a mirar informes de periódicos que nosotros tenemos, y ahí mi papá lo hice. Ahí en la séptima, con 3627, ahí vivíamos nosotros, ahí vivía mi papá. Bueno, entonces mi papá se fue en los circos, y mi papá es muy reconocido, pues últimamente la gente lo reconoce por el triciclo, ¿no? La gente que lo vio últimamente porque mi papá mandó a hacer un triciclo de más de 2 metros de altura, y ese es el último recuerdo que tiene mi papá. Pero lo que la gente no sabe es que mi papá trabajó en los grandes circos de Colombia, fue uno de los mejores payasos de Colombia. Cuando eso lo llamaban la época de oro de los payasos y de los circos. En esos tiempos los circos tenían 3, 4, 5 payasos muy buenos, excelentes payasos, todos eran muy buenos, y ese era el cartel de los circos, los payasos. Hoy en día los circos cargan un solo payaso y trabajan es con la gente.
Ya tú no ves 2 o 3 payasos trabajando ellos mismos sin utilizar el público para trabajar. Eso se perdió, eso se hacía antiguamente. Y también otra cosa que la gente no sabe es que mi papá fue uno de los primeros payasos que tuvo programa en televisión, antes que Animalandia. Había un programa que llamaba Circo en su casa, o Circo en el aire, así lo conocían. Eso fue primero que Animalandia. Y ese programa era patrocinado por Costeñita. Costeñita tenía 5 circos en Colombia. Y Costeñita mandaba a los artistas al programa a trabajar. Yo estoy tratando de conseguir archivos de ese programa en blanco y negro, porque eso fue mucho antes que Animalandia. Y ahí trabajaban los mejores artistas de Colombia en esos circos. Y era un programa por televisión, Circo en su casa se llamaba. Mauricio, Dime. estaba patrocinado también por Ponque Ramos. Ponque Ramos, Y exacto. había una canción que celebraban los cumpleaños de la gente y decía, oiga, feliz cumpleaños amiguitos, les desea Ponque Ramos. El recuerdo de este día llegas a vosotros con la misma sana alegría del primer cumpleaños Ramos. Feliz cumpleaños amiguitos, les desea Ponque Ramos. La la la, 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 la la. Gracias, Lucho. Y resulta, yo estoy haciendo un recuento porque mi papá tiene mucho que contar, de verdad, pero mucho que contar. 1 hora es muy poquito, yo voy a tratar de hacer un resumen de todo lo de mi papá, pero más que todo me voy a enfocar en los programas de radio que él tuvo acá en Bucaramanga. Había un programa que llamaba El Club del Tío Pepe. Y no sé quién era el animador, si era Alejandro Michertalento, era en Bogotá. Era un uruguayo que tenía un programa de televisión, Alejandro Michertalento, mi papá trabajó con él en Bogotá. El de aquí no me acuerdo si era Mercedes Longa Zapata, uno de apellido La Rota, no me acuerdo quién era. Se llamaba El Club del Tío Pepe. Y resulta que una vez le hicieron una investigación a mi papá y yo me puse a investigar por mi cuenta, a mirar Tongorito, busqué por Tongorito a ver qué decían. Y por ahí vi un grupo que llamaban Los Rayos o Los Truenos, de acá a Bucaramanga, Los Truenos. Y los manes haciendo historia de él, de los truenos, yo mirando, ¿dónde dice Tongorito? Cuando ¡pum! Encontré Tongorito. Y los tipos dicen, supuestamente ellos fueron teloneros de los Beatles, ellos viajaron a Inglaterra y todo eso. Ellos dijeron que empezaron en el Club del Tío Pepe cuando Tongorito trabajaba ahí. Yo, uy, ¿cómo así? En Radio Bucaramanga. Entonces, yo me quiero remontar a esos tiempos. Y mi papá tuvo programas en radio acá en Bucaramanga, en Bogotá también. Trabajó en la Concha Acústica, hacíamos programas los domingos en la Concha Acústica. Cuando eso, aquí, creo que en todo Colombia había una ley que cualquier espectáculo que se presentara en la ciudad, primero se tenía que presentar en la Media Torta o en la Concha Acústica. Eso existía. Y yo me acuerdo que en la Concha Acústica se presentaron chimpancés, se llevaron osos de los circos, malabaristas, igual que en el Teatro Ana Lucía y en el Teatro Unión. Llegaban los circos y mandaban artistas del circo a las matinales, a que se presentaran las matinales con nosotros. Y regalaban pases, o sea, eso era muy, 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 muy bacano. Y en esos tiempos, pues mi papá, en los circos, él tuvo una imagen grande porque él amaestraba burros. Nos amaestró a nosotros, imagínense. Entonces él tuvo burros muy famosos. Había uno que llamaba Gitano, que todo el mundo habla, la gente antigua del circo habla de Gitano, que era un burro increíble. Yo no lo alcancé a conocer, yo conocí a Toribio. Toribio tuvo 2 Toribios. Y por ahí, Pau, me alista un video, del video largo, el minuto 7:45. Yo te digo cuándo lo pones. Entonces, mi papá fue famoso porque tenía burros amaestrados. A él le enseñó un chileno. Y mi papá era un payaso, era un personaje muy humilde. Yo lo digo porque por las experiencias que hemos vivido nosotros últimamente con gente que has tenido fama, ya salió en televisión y dicen que eran los mejores payasos de Colombia. Y mi papá jamás, yo nunca lo escuché decir que era el mejor ni de Santander, nunca. Con el recorrido que tuvo mi papá, con los programas de televisión que tuvo mi papá,
con la fama que tiene, es patrimonio cultural de Santander. En Colombia, que yo sepa, no hay ningún payaso en Colombia que sea patrimonio de un departamento, ninguno. Por algo será. Un aplauso. Gracias, Lucho. Entonces, mi papá tiene un recorrido larguísimo y yo nunca lo escuché hablar de que él era el mejor payaso. Nunca, jamás. Lo que sí lo escuché hablar. Uno de esos momentos mágicos que recuerda Tongorito con alegría fue cuando se propuso el reto de adiestrar a un animal que para él no tenía nada de burro. No, ahorita hay muchos imitadores, pero no, mi hermano, no es por dármelas, pero para que copian, pero no igualan. Eso sí, póngale la firma. Ese burrito que yo tuve, lo saqué, lo empecé entrenando con un cable de luz. Se lo amarraba aquí. ¿Entiendes? Y dele la vuelta. Teatro Ana Lucía. Y con mi comidita aquí entre el bolsillo, la gente no había. ¿Tal? Y dele. Lo sacaba así, dele la vuelta. ¿Entiendes? Y vea, lo enseñé a sumar, a restar y multiplicar. Yo le hice unos aparatos que con la manita él contaba. Yo le decía, ¿cuánto es? 2 más 2. 1, 2, 3, 4. Yo le golpeaba el pie y él paraba. Y así en todos los cajones diferentes, sucesivamente. Lo enseñé a corrida de toros. Yo lo toreaba como un toro. Y el chiste mejor era el final de él. Todos los libré a sacarlo. Que decía el maestro pista, saque ese animalito porque sigue el espectáculo y que no... Venga, sáquelo usted. Yo le decía, venga, sáquelo, decía el maestro. No lo saque, pues yo lo voy a sacar. Que apenas veía que venían a sacarlo, tírele patadas. No hacer un show. Pues voy a mandarle uno más macho, otro, un librea. Tenía otro que yo lo voy a sacar. ¿Sí? Dame patada. No. Le dije, yo hermano, aquí no hay quien lo saque. Yo mismo lo saco. Evitemos problemas. Toribio, venga. Sí, va a estar mío, Toribio. Echarse ese burro a los hombros. ¿Cuántos kilos mi papá se alzaba ese burro? Muchos intentaron hacer eso y no lo hacían, que amastraban burros, no eran capaces. Ese es Toribio. Toribio, además de ser el amigo y compañero de travesuras de Tongorito en sus primeros años de artista, fue también su cómplice en el amor. Así lo recuerda doña Lidia Mary Rodríguez Aramburu. Ese es Django el gitano. En el 58 lo conocí, estaba estudiando en el colegio en Bogotá, estaba en el colegio de la Presentación y llegó, hacía ya como unas 4 veces que había ido el circo costeño, estaba yo muy niña y siempre llegaba a ese sector pero nunca iba porque no me dejaban. Ya en el 58 fue y había una hermana mía con 2 sobrinitos y a los 2 niños les dio por ir al circo y ella le pidió permiso a mi mamá y yo fui, salía del colegio y fui a ver la despertina, el circo Costeñita número 2 de Bavaria. Ahí fue, entré al circo, pues vi el espectáculo y todo, vi a Pedro, pero yo pensé, dije, este payaso me va a poner a mí de blanco. Bajo la complicidad de Toribio ese día en la función, él tenía a Toribio y él anunciaba en el espectáculo, en el número de él, le decía a Toribio que cuál era la persona que se había colado o cuál era la persona que no usaba interiores, cualquier pregunta. Y ese día le preguntó quién era la persona que se había colado. El burro me señaló a mí, directamente, pero pues no era así porque pues yo había entrado como una espectadora, ¿no?, en el programa. O sea que realmente usted nunca se coló. No, jamás, ¿no? Ni por equivocación lo hubiera hecho. Ahí arrancó la historia de amor de mi mamá y mi papá y la historia de los tongorines. No puede tocar nada. ¡Pandro! ¡Eche ya, Pandro! ¡Eche ya! No, ¿qué va a tocar? No le digo, yo estaba tocándolo.
de lo más rico. Lagrimal. Nosotros duramos prácticamente como unos 7 meses en que él viajaba, me llamaba. O sea, recién que cuando yo conocí el circo, un hermano mío, el gemelo con Alcira, él fue al circo. Y por intermedio de él fue que él me envió una cartica, una notica y llegó a la casa. De ahí en adelante ya nos seguimos comunicando, él me llamaba, a la casa no podía llegar porque pues en ese tiempo los padres de uno eran muy moralistas. ¡Ay, Sorroquio! ¡Sorroquio, Sorroquio! ¡Ay, señor! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Una marisopa! No, tienen mariposas. Sí, se me estaba parando aquí en la guanábana. Yo me volé de la casa, pues precisamente por la misma situación que le cuento, muy moralistas, no podíamos tener novio, ¿no? Entonces yo me volé. De ahí en adelante ya después vino la mamá de él, fue a Bogotá, y ahí pues ya nos vinimos acá a Bucaramanga, nos casamos y seguimos en gira. La primera salida que hice fue en animación, animándole a él precisamente un número y animándole el número del burro también. Bueno, ahí eso es importante para mí, porque todo el mundo habla de mi papá, de su gran historia, y resulta que la gran historia de mi papá estuvo mi mamá, siempre. Siempre, si ustedes detallan en las fotos antiguas en blanco y negro, mi mamá siempre aparece ahí, siempre en los circos. Mi mamá fue bailarina en los grandes circos. Ella era animadora, ella era paterner, eso es una palabra circense que se le dice a los picadores, pero picadoras mujeres que trabajan con los payasos. Mi mamá tuvo un número con mi papá que era emblemático, era un sketch increíble que yo nunca lo volví a ver en los circos. Y mi mamá lo hacía con mi papá, increíble. Y ese sketch se llamaba La Conga. Y el sketch, se lo voy a resumir, el sketch era que el payaso iba a irse a un baile y necesitaba una compañera, una bailarina, y no tenía. Y entonces el animador del circo le presenta a mi mamá. Pero resulta que a la bailarina cada vez que baila le da un dolor en cualquier parte del cuerpo. Entonces, la única forma de curarla es que el payaso la tiene que besar donde le duele. Entonces, eso era un numerazo. Primero la mano, luego el codo, luego la pierna, es muslo, hasta que llega a la parte de atrás. Entonces, es un número increíble, increíble. Entonces, cuando llega a la parte de atrás, entonces mi papá dice, ¿la beso o no la beso? Y le pregunta a la gente, sí, bésela, bésela, bésela. Entonces, cuando la va a besar, entonces él saca un garrote que en el argot de circos le llamamos basta, la basta. Es un palo grandísimo. Entonces mi mamá se voltea, mi papá dice, bueno, a la voz de 3, un beso que suene o que no suene. Entonces ella dice que suene y dice, uy, va a sonar muchísimo. ¿Qué le va a hacer que le va a pegar? Y cada vez que le va a pegar, mi mamá se voltea y él esconde la basta. Y resulta que hay un truco que se llama el lagrimal. Es para echar agua por la parte de la frente, eso se llama lagrimal, y mi papá lo tiene puesto. Y ese número se termina así. Entonces él le pega a mi mamá con la basta y mi mamá le da una cachetada y él usa el lagrimal y ahí termina. Ese es un número emblemático que yo no se lo he visto a ningún payaso, a ninguno. Y mi papá lo hacía espectacular con mi mamá. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el cuento es que yo fui muy amigo de Tongorito. Me duele el alma, pero bueno. Había un partido en el estadio que jugaba el Cali con el Bucaramanga, era casi una de las finales. Y entonces nos fuimos con Tongorito, nos metieron en el estadio a competir los 400 metros planos. Yo iba en zancos y Tongorito iba en la patineta. Y empezó estaba el estadio lleno completamente, y resulta que empezó la competencia y salió Tongorito en el triciclo y yo en zancos. Íbamos así, está ahí llegando a la última curva para coger los 100 metros planos,
Don Gorito iba tan enojado que a fuerza centrífuga lo sacó, ¿no? Y ¡trum! El abuelo para el suelo, ¿no? Cayó allá. Y claro, todo el mundo cagó la risa y todo, ¿no? Y yo seguí. Cuando iba a llegar a la meta, se me partió el santo. No, y me tocó. Yo con un solo salgo con él para el suelo, ¿no? Y la gente, en comentarios, no, eso es teatro, eso es pura payasada. Se libreteado. Y sí, ese número ya estaba fijo y tal cosa. No, yo me metí un costalazo ahí, Don Gorito también, y los paramos y todo, y esa fue una de las anécdotas muy bonitas con su papi. Gracias, Luchito. Gracias. Gracias, Luchito. Gracias por venir. Gracias por la anécdota. Está de medicina y aquí del hospital. Le traje un presente que le tenía desde hace rato. Ah, ya sé. Ya sé qué presente es. La mejor maquillaje que venden en Bucaramanga, comprobado por nosotros, el de Lucho Argüello. Si quieren maquillaje artístico, cómprenselo a Luchito, ¿yo? Gracias, Lucho. Gracias, Luchito. Bueno, continuando con las anécdotas, ya que están hablando de anécdotas, yo quiero que mi papá cuente una en sus propias. Realmente yo no me acordaba de esa anécdota. Viendo yo los videos para hacer el conversatorio de hoy, él cuenta la anécdota ahí. Eso es en la televisión, un programa que tenía Pacheco que se llamaba ¿Qué pareja más pareja? Ahí está Pernito, los payasos de la televisión con sus esposas. Ahí sale Pacheco. Hay gente que todavía no cree que mi papá haya trabajado en la televisión y de verdad me lo han dicho. Y ahí están las pruebas. Allá mi mamá al fondo, ¿sí la ven? Siempre está allá, siempre. Ese es en el Club Infantas de Barranca Bermeja. Ese es en el Teatro Ana Lucía. Teatro Ana Lucía. La Pinina Santanderiana. Cuando es, pues, Yo quiero que mi papá cuente una experiencia que le pasó, que a mí realmente yo no me acordaba de eso. Y se vino la hora del romance. A ver, Pinina, vamos a presentar una escena de amor. Yo soy Pacheco y tú eres, yo no me acuerdo qué nombre le inventé como hembra. Y se fue la burra así. Listos, ya, ven. Se vino la burra. Yo apenas hacía esto nomás. Que yo le engañaba con el bocado, ¿sí? Para enseñarle el beso con el bocado que yo El burro besaba a mi papá en una escena de amor. Había que ahí tenía yo algo. Y se vino la burra y me agarró. Mano, si no me tuvo 5 minutos, no me soltaba. Lo mordió. No me soltaba. Y la gente rico. Yo pégale y eché sangre por la boca. Claro, el animal me mordió, me agarró el labio y no me soltaba. Y la gente goza y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, es que es un beso estilo ventosa. Tira, se me hinchó la boca y yo no le pegaba por eso. Hablando de anécdotas, en los circos habían maldades. O sea, los payasos y los artistas hacían maldades, pero maldades tremendas. Sí. Y mi papá era muy famoso, le decían el rey de las maldades. O sea, le decían que viva la maldad. Pero o sea, en los circos, o sea, la gente cuando habla de cosas desorganizadas dice que parece un circo y están totalmente equivocados. O sea, hay algo más organizado que es un circo. O sea, trabajar en un circo grande, ustedes no saben, o sea, la organización que se tiene en la pista, en la entrada, en la salida del circo, es una organización increíble. El circo tiene un jefe de pista que analiza a todos los artistas. Los payasos tienen que ir muy bien vestidos, los acróbatas tienen que estar con todas sus indumentarias. Si le llega a faltar algo en la salida de la pista, le cobran multa.
le cobran multa y como los circos hacían desfile también, al empezar y al terminar la función, en el desfile también todos tenían que ir muy bien vestidos y en los números igual. Y los números tenían que ser exactos, no podía cortarle nada, ningún número, nada, tenían que ser completicos. Y resulta que en los circos hacían maldades. Había un payaso que le decían Perecoso, que él usaba gafas de payaso, pero en las gafas tenía la nariz de payaso pegada, la nariz de payaso. Y resulta que cuando hacían los desfiles, atrás de la cortina, eso se llama coreto. Es el vestier de los artistas y todo. Y cuando iban a desfilar, el tipo tenía las gafas con la nariz antes de salir. Y él siempre cuando iba a salir, o sea, ya iba a salir, se ponía, ¡pum! Y salía. Y resulta que alguien le dio por echarle caca de león a la nariz. A la nariz. Claro, entonces cuando llegue y ya estás en la pista, ni modo de quitársela, ni modo, porque ya estaba el duro del circo y desfile, y cuando entra dicen, no, terrible, o sea, se armó el boroló dentro del coreto, que quién fue, y eso todo el mundo, no, yo no fui. A mi papá le hicieron una terrible, a mi papá le cambiaron el burro, se lo cambiaron, le consiguieron un burro igualito y mi papá le pelucaba la cola al burro, bien y se la peluquearon igual. Y llega mi papá, lo presentan Tongorito y Toribio, y va a sacar el burro y nada, y no anda, y no salía el burro no salió, lo alcanzaron a empujar y nada, y el burro parado, y no, mi papá dijo, no, este no es el burro. Este no es mi burro, y cancelaron el número del burro y se armó la gorda en el circo. Eso hubo casi hasta demanda con los artistas y todo. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Cómo fueron a sabotear así el espectáculo? Y por ahí encontraron el burro, por ahí secuestrado. O sea, otra que le hicieron a mi papá. Son unas pocas maldades. Hace poquito en el Circo de Bebé, pues digo hace poquito, hace como 20 años, porque mi papá todavía trabaja en el Circo de Bebé, trabajando con un gran payaso, un payaso que yo admiro muchísimo y que me enseñó mucho en mi forma de vestir y en mi forma de ser. Yo soy muy influenciado por él, se llama Campana, Diego Correa Jaramillo Campana. Él casi nadie lo recuerda, pues fue un gran payaso que yo lo admiro mucho. La familia de él vive aquí en Bucaramanga todavía. Y resulta que mi papá era la pareja de él y ellos hacían un número que llama el bombín, que es el inflador, o sea, es el mismo inflador, que el payaso se desinfla y el otro coge y lo infla, Y resulta que Campana era el que se desinflaba y mi papá era el que lo inflaba. Y resulta que a la manguera le metieron caca de león. Imagínate, en plena función llega y mi papá le mete y el man, ¡puy!, escupa la manguera. ¿Pero por qué? Llega igual y escúpela. Y todo el mundo allá, o sea, este es la pista y todos los artistas allá mirando allá. O sea, había maldad, ellos sabían que había maldad. Y todo el mundo mirando qué era lo que pasaba y cuando se acabó eso. No, Dios mío, terrible. Eso se armó un boroló tenaz. Y eso en los circos era muy común, las maldades. Las maldades eran muy común. Yo quiero pasar a unos homenajes que le hicieron a mi papá, que a mí me gustaron muchísimo y yo quiero que ustedes los vean, si no lo han visto. Enviamos un invitado de honor, 72 años de un señor que ha habido payaso, tiene 72 años, de lo más viejo que ha habido en Colombia en los que nos hace el honor de estar aquí. Don Bonito, para usted, el triple salto mortal. Y a sus papás. Bienvenidos a reír. Me imagino que a sus abuelitos y a sus papás. Uno de los mejores artistas del mundo. Él se ganó el premio al payaso de oro en Mónaco con ese salto y se lo dedicó a mi papá. Juan Cebolla, sí.
Ahí estaba el alcalde de Bucaramanga, el alcalde de Florida, el gobernador, y eso fue un homenaje que salió de la nada. ¿Cómo? ¿Quién? Mexicano, Juan Cebolla. Bueno, ahí ellos se bajan y Juan Cebolla cuando termina va y abraza a mi papá, pero eso se demora larguito. Entonces, Pau, exacto, sí, ese es el duro de los Gascas, ese es el duro, Juan Cebolla es el duro de los Gascas. Él se ganó el premio al Payaso de Oro en Mónaco con ese salto. O sea, es un artista increíble y es un honor que esté trabajando en Colombia con el Circo Gasca y que la gente pueda verlo en vivo y en directo. Y ese homenaje nació de la nada. Mi papá estaba ahí y ellos se dieron de cuenta que estaba ahí y le hicieron el homenaje. Muchos circos, hace muchos años vino uno de los grandes circos del mundo acá a Bucaramanga que llamaba el circo Orlando Orfei, un circo italiano. Eso fue como 30 años. Nosotros no conocíamos a nadie, pero mi hermano, el que está en Inglaterra, él sí trabajó allá, él trabajó con ellos. Y cuando nosotros llegamos al circo, tremendo circo, ese circo tenía una cosa que llamaban las aguas danzarinas. Era algo hermosísimo, unas aguas que bailaban con luces al ritmo de la música, era increíble. Yo no había visto un circo como ese, no lo he visto. Y resulta que cuando... ¡Ay, espere, Pau, ese todavía no! Téngalo listo. Y resulta que cuando entramos, llegamos, que de parte de Tongorito, ¿no? Van y llaman al dueño, y sale el dueño. ¿Quién es Tongorito? Usted, venga para acá. Nos sentó en primera fila, usted es el papá de Henry. A mí me han hablado de usted. Imagínense, en Europa, mi papá teniendo un nombre reconocido de payaso, gracias a mi hermano, que mi hermano ha trabajado toda la vida en Europa. Bueno, yo quiero ver, ahora sí, este de Clown Gabriel, espectacular. No, tampoco se quite, tampoco. ¿Cuántos años está cumpliendo Tongorito? Yo estoy andando, yo soy joven. No sé. Tengo 87 años. Niño. Ahora, niño. Mire cómo se ríe. Ay, me acuerdo cuando yo este teatro se llenaba los matinales, los 30 años. No. Bueno, póngale más. Cuando me anunciaron aquí con Down, aquí en este mismo teatro, 2 películas de la presentación mía, la de los tongoritos, Goritos y Tongoritos, estaban los niños míos pequeños. Ya están grandotes. Y este teatro se llenaba de niños, puros niños. Era lo que yo hacía en esa época, era niños. ¿Esa historia cuánto más o menos dura? No, la historia puede durar mucho, pero contémosle. Sí. Como decían por ahí en un programa, ¿ya se va? Eso, sí. Ya me voy. Porque hay muchos, pero mire que como me dice que no me vaya. A mi papá no lo podían subir a cualquier escenario porque robaba el show. Siempre era así. Y ese homenaje también salió de la nada. Fabián Mendoza fue alguien que apareció en la vida de mi papá en los últimos años, en los últimos 10 años. Y fue alguien muy importante, pero muy importante. Ayer él me llamó. Está en Estados Unidos y quería ver esto en línea. Pero yo dije que lo iban a grabar. Y él me llamó y él fue muy importante en la vida de mi papá. Porque él hizo unos programas. Él llegó a la vida de mi papá cuando tenía mi papá como 80 años. Y él se tomó una foto con mi papá estando niño. Y él ama el clown. Fabián Mendoza ama el clown, tanto que cuando ha ganado premios él se pone la nariz de payaso para recibirlo y hace cosas de clown. Y resulta que él fue inspirado por mi papá para lo del clown. Y en los últimos 10 años de mi papá, él hizo unos programas que se llamaban controladores escolares pagados por la alcaldía de Bucaramanga. Y él contrató a mi papá, así viejito como estaba. El papel que lo puso a hacer, él le hizo una cámara de mentiras, una cámara grande de mentiras, y él lo que tenía que hacer era
hacer el papel que filmaba. Era lo único que tenía que hacer, pintar de payaso. Y nosotros sí hacíamos el show con Fabián Mendoza. Y resulta, eso era para jóvenes de entre 14, 15, que ellos no conocen a mi papá para nada. No sabían quién era Tongorito. Cada presentación más o menos eran de 400 a 500 jóvenes de esos. Y resulta que él cuando presentaba a mi papá, lo presentaba como el personaje más grande de Colombia, o sea, el mejor payaso. Lástima que no hubieran videos de eso. El payaso más grande que ha existido en Colombia, el mejor payaso de Santander. Es un honor que esté trabajando conmigo. Y cuando se acababa el show, era increíble. Todos esos chinos tomando fotos con mi papá. Y Fabián Mendoza, mamá Gallo, me dan celos. O sea, se toman fotos con él que conmigo. O sea, lo hizo vivir otra vez con los jóvenes. A mí eso jamás se me olvida. Lo hizo vivir con los jóvenes. Y en ese tiempo trabajamos un mes haciendo 2 presentaciones diarias más o menos. Cada presentación de 500 a 600 de público de jóvenes por todos los colegios de Bucaramanga. Imagínense cuántos pelados que no conocían quién era Tongorito, y hubo gente que nos decían, yo le conté a mi papá dijo, ay sí, yo conozco a Tongorito, y vean la foto del Tongorito, o sea, todavía está vivo. O sea, fue algo increíble la energía que Fabián le transmitió a mi papá en sus últimos 10 años de vida, fue muy importante. Y él se quedó con algo frustrado porque él quería hacer una película con mi papá. Él quería hacer la vida de Tongorito con mi papá. Él no lo contaba y él era un proyecto de vida de él, que quería hacer la película de Tongorito con mi papá. Y se quedó porque mi papá desafortunadamente murió. Bueno, y ya para terminar, bueno, en ese tiempo también apareció alguien muy importante, ese señor Ordóñez. ¿Cómo es que llamaba Milton Ordóñez? Hernando Ordóñez. Él era un animador que hubo en Bucaramanga, animador orquestas, presentaba en ferias, y él se volvió, él organizó, exacto, un representante, y él organizó muchos homenajes a mi papá en vida, muchos se lo organizó él, muchos. Entonces fue muy importante la vida de mi papá. Desgraciadamente, en el COVID, él falleció. Bueno, ya para terminar, yo espero que les guste el final, ojalá tenga el boom que yo quiero que tenga. Yo quiero pedirle disculpas por el video que van a ver, porque es un video muy casero. O sea, es un video muy casero, lo hizo una sobrina mía. No se fijen tanto en la calidad del video, sino en las fotos y el mensaje. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más
me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Yo me emociono mucho viendo esto. Quiero pedirles disculpas. Cada vez que lo veo me pongo igual. Y como dice ahí, es un orgullo para nosotros haber tenido un maestro como él, como mi papá. Yo creo que muchos payasos habrían querido tener un maestro como él, sobre todo tan sencillo y tan humilde en su forma de ser. Pau, el siguiente, ¿me hace el favor? Quisiera preguntarle. Espere, Pau. ¿Por qué escogió esa canción? Esa canción, mi papá estaba vivo cuando eso, estaba vivo todavía, pero ya estaba enfermito. Entonces, y la letra de la canción, sin ver las fotos, yo me imaginaba haciéndolo en vida a mi papá, para eso se lo hizo una sobrina. Y para el conversatorio de hoy, a ti que se van a dar cuenta por qué escogí esa canción. ¿Será por esto? ¡Ay, ustedes! ¡Tongorito! ¡Sí, el payaso! Dios te bendiga siempre, siempre. A tu familia, a tu esposa que es un amor, a tus hijos que están contigo y que tú has sido valiente. Y seguirás siendo valiente. Porque nos enseñaste y nos enseñas todos los días muchas cosas. Te amo, Tongorito. Lo sabes. Lo sabes, lo sabes. Y siempre lo diré. Te amo. Hermoso. Mi viejo hermoso. Ese es Fabio Mendoza, cuando estaba pequeñito. Pedro siempre ha dejado lo mejor de sí en sus presentaciones, ganándose el reconocimiento y quedándose en el corazón de quienes por un momento desean volver a ser niños. Esa es la magia del circo, ese lugar especial y fantástico, donde el espíritu de Tongorito vivirá por siempre.
Espero que les haya gustado la vida del circo de mi papá. Puedo terminar con la canción. Y como dice el último video, engranó porque dice que el espíritu de Tongorito estará en los circos. Y yo creo que así es. Y él lo dice en el video, que su vida era el circo. Y así era. Mi papá vivía por los circos. Y yo espero que les haya gustado este pequeño homenaje que yo le hice a mi papá. Mi papá tiene muchas cosas por contar. Tanto así que Hernán Darío le va a hacer el libro a mi papá. Ya está en proyecto el libro de Tongorito. Hernán Darío lo va a escribir. Y para mí es un honor que él lo haga. Estamos documentando todo. Entonces, esto es una pequeña historia. Mi papá tiene mucho que contar, pero mucho que contar. Muchas fotos que mostrar. Gracias por venir. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme y por interesarles la vida de mi padre, el orgullo de mi familia y una de las personas que yo más admiré como artista. Y yo tuve el honor de, más que mis hermanos, porque cuando yo era pequeñito y nos quedamos aquí en Bucaramanga, mi papá se quedó viendo aquí en Bucaramanga, salían muchas presentaciones, muchas. Y en esos tiempos los artistas de circo llegaban a Bucaramanga y se quedaban a vivir en la casa de nosotros. Grandes artistas, los Ayalas, Catamura, grandes artistas de circo llegaban, el hotel, parecía un hotel de artistas de circo. Y cuando habían shows, todo el mundo se iba, se dividía, usted se va, usted con él. Y a mí siempre me tocaba con mi papá y mi mamá, siempre me tocaba a mí con mi mamá y con mi papá. Entonces, para mí fue un orgullo haber crecido con mi papá y espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber más de mi padre, pues con mucho. Resaltar, nosotros siempre en el entorno nuestro, siempre estamos acostumbrados a escuchar la expresión yo fui mecánico, yo fui médico, yo fui... Tongorito no fue. Es. Él perdura, trascendió, él nunca se le escuchó decir, es que yo fui payaso durante tantos años. No, él se fue siendo payaso y el recuerdo ese perdura entre nosotros, nunca nos negó un saludo. ¿Sabes que eso, qué conciencia tan grande? Es algo, perdóname, es algo que de pronto lo conocí de lejos como artista, pero el hecho de irnos por la calle y parecía que fuera que nos hubiéramos conocido de siempre, pasaron y le decían, Tongorito, nunca le negó a alguien un saludo. Nunca. A todos, eso parecía que fuera en el papamóvil, eso saludaba a todo el mundo, parecía que y se bajaba del triciclo. Oiga, bueno, muchas veces me preguntaban que cómo mi papá se subía al triciclo. Ya había un pedacito cómo mostraba cómo mi papá se subía al triciclo. Pero con lo que tú me acabas de decir, ayer Fabián Mendoza me llamó de Estados Unidos, me llamó, y eso mismo me lo dijo. Su papá no fue, Tongorito es. Y sí tiene razón. Para mí, mi papá sigue estando vivo en mi mente, en lo que hacemos, en lo que recordamos. Y mi papá no fue, mi papá es. Para mí, lo mismo que usted me acaba de decir, me lo dijo Fabián Mendoza ayer. Mi papá es. Y seguirá siendo un payaso a admirar, un artista a admirar. Bueno, yo quiero decir que ante todo muchísimas gracias. Y segundo, que el circo es algo tan internacional que no reconoce fronteras. Y creo que todos nosotros en nuestra niñez, yo escuchándolo a usted, recordando mi propia niñez, todos hemos tenido nuestro payaso de la niñez, sí, nuestro payaso favorito, al cual siempre nos encontraba. ¿Yo qué le puedo decir? En el circo de Moscú, como se sabe, uno de los circos a nivel mundial, había muchos payasos, pero la que me, digamos, flechó el corazón y siempre persistió fue una payasa, hasta tal punto que yo hasta ahora guardo su foto en el celular. Quiero mirarla porque payasas... Irina Asmus, popularmente conocida como Iriska. Miren, ella participaba en todos sus trucos como era 3 payasos, 3 pretendientes rivalizando por ella. Y ella dándoles tarea, montar caballo, que subir a lo alto y todo eso. Todos, por supuesto, fracasaban y ella los ganaba a todos. ¿Era de televisión, cierto? En circo como tal. En televisión, yo recuerdo
70, comienzos de los 80, acudíamos a ver este canal Alfabetización. Porque imagínense, dicen que para un niño el colegio aprender a leer, a escribir es algo muy pesado. En cambio, imagínense clases de alfabeto cuando les daba una muchacha así. Y yo recuerdo, con ella pasó toda mi niñez, toda mi adolescencia. Yo crecía, me volví de la niña a la adolescente. Ella sigue siendo la misma, no envejecía, no cambiaba. Y lo curioso que ella, como podemos ver en esta foto, nunca usó maquillaje. Digamos, pintura. Maquillaje usaban sus novios, ella no. Y yo recuerdo algo trágico, 1986, cuando ella tenía en aquel entonces poco más de 40 años, digamos mucho podía todavía, murió. ¿Cómo murió? Cayó de la altura de 12 metros, haciendo un truco. Fue en el circo de Gomel, en Bielorrusia, donde el circo de Moscú estaba de gira. Cuando recibimos esta noticia, yo tenía 16 años, tuve como una corazonada, como una sensación, murió mi niñez. No simplemente murió una gran artista, sino murió mi niñez como tal. Porque desde que me recordaba, ella siempre estaba presente en mi vida. Irina Asmus, o Iriska, como era, digamos, su nombre escénico. Iriska en ruso es una clase de caramelos que todos los niños adoraban. Ella realmente parecía dulce, dulce, digamos, sin exceso, sin ser dulce, sin ser dulzona. Sí, y yo recuerdo, y cuando pasaron programas de, digamos, pasaron el entierro de ella, porque todo el mundo artístico de Rusia ocurrió. No de Rusia, todavía estaba la Unión Soviética, de todos los 15 países que ahora existen. Y lo que me sorprendió, estaba ahí el esposo de Iriska, el hijo de 19 años de Iriska. Me parecía esto algo increíble. ¿Cómo así? Tiene un hijo mayor que yo, si ella siempre había sido la niña, la niña. Sí, y yo recuerdo así, con Iriska murió mi niñez. Sí, cierto. Gracias. Gracias, Anastasia. Hablando de tragedias, mi papá, en los shows que tuvo, varias tragedias, mi papá vivió trabajando en los circos. Un hermano mío, antes que yo, o sea, yo nací después de él nació con un defecto en el corazón. Desde que nació era en la clínica, y mi mamá lo cuidaba en la clínica, y mi papá en plena función, le avisaron que Gustavito, se llamaba Gustavito había muerto en la clínica Marley en Bogotá. Papá trabajando así. Cuando mi hermano murió en el accidente ese que hubo en el Green Gold, en la concha acústica, el día del entierro de mi hermano, ese mismo día nosotros teníamos un show en la tarde con alguien que nos conocía mucho a nosotros, que era cliente de nosotros, y él nos dijo, no, ya no vayan. Nosotros teníamos ese compromiso y fuimos. Lo que la gente no entiende es que cuando hay una tragedia, el arte del payaso es tan hermoso que cuando tú te pones en el personaje se te olvida todo, o sea, te transformas y tu público no debe saber lo que tú estás sintiendo, para nada. Tu público debe divertirse y debe estar súper bien. Mauricio, dime. Que me iba a interrumpir así como un poquito por... ¡Ay, José! Yo no lo había visto, José Parra. Qué alegría verlo, José Parra. Disculpe una cosita, dime. Es que yo creo que aquí se maneja muy bonito a Tongolito. Y todos los homenajes que le hagan a Tongolito siempre van a ser corticos porque tristemente nuestras autoridades no respetan el legado cultural, que es muy importante, es algo que nunca le podemos perder, y creo que Tongolito construyó un gran legado artístico, cultural para el departamento y para Colombia. No diría que es el mejor payaso de Colombia, porque no quiero menospreciar la memoria de los demás payasos, porque los hay muy buenos, pero sí sé que está entre los 5 mejores, que en la mano contamos 5 payasos de Colombia, y Tongolito está ahí marcando historia por muchas cosas. Pero también la historia dice que detrás de todo gran hombre y de gran mujer, los homenajes yo creo que se deben hacer es en vida. Y entonces yo creí que hoy yo podía estar acá, yo entiendo que ya está un poquito enfermita, a doña Mary, una mujer a la que respeto mucho, a la que admiro, y yo le traje sencillamente, fui rápido y le compré estas 2 margaritas. Milton, quería decirle grave a ella que esto es un homenaje también para ella, porque parte de ese legado de Tongolito que dejó al país
es porque tuvo una gran mujer a su lado, una mujer que fue parte de la familia del circo y que yo creo que vale para ella también unas palabras de elogio y de aplauso de todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Sabes que esto me alegra mucho porque mi mamá es muy importante y nunca se tiene en cuenta para eso. Es más, yo en el último año estoy manejando el Facebook de los Tongorines. Hay mucha gente que no sabe que mi mamá fue artista de circo, mi mamá fue bailarina y hay fotos que lo demuestran. Tanto así que mi mamá tiene un bono ganado del Ministerio de Cultura que le pagan por eso, porque mi mamá demostró que sí es artista de circo y fue artista de circo y trabajó con grandes artistas de circo, con el Indio Nikoski, con Pilochán, un gran mago de la época dorada del circo. Mi mamá salía con ellos a adornarle el número, salía como bailarina y también era bailarina y era jefe de vestuario de los circos. O sea, mi mamá fue muy importante en los circos. O sea, la gente reconoce mucho a mi papá, pero mi mamá fue muy importante y como yo les decía en las fotos, siempre mi mamá aparecía allá, siempre, 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 siempre. Entonces, gracias José por ese detallazo. Mi mamá no pudo venir porque mi mamá no puede subir escaleras. Ojalá algún día le pueda hacer un homenaje a mi mamá también, porque detrás de un gran hombre, un gran artista, siempre hay una... Es más, detrás no, al lado de mi papá siempre está mi mamá. Gracias, José. Se lo voy a llevar a mi mamá con mucho amor. Pues, hacer una mención de que el día que acompañamos el sepelio de su padre Tongorito, fue como un carnaval de sonrisas, de fanfarrias, que no, parecía no terminar, pero siempre la fanfarria y la sonrisa, de alguna manera, en nuestro tiempo se termina, pero queda el legado, la memoria. A propósito de eso, el día que murió mi papá, la verdad yo quedé muy desilusionado y muy triste, porque Pernito murió aquí en Bucaramanga. Si ustedes no lo sabían, Perno murió aquí en Bucaramanga, quedó tirado en el hospital de Ramón González Valdez, tirado, ahí quedó tirado, sin familia, sin nada, y murió ahí. Y en ese entonces había un circo acá, y cuando el entierro de Perno, Dios mío, eso fue increíble, 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 increíble. O sea, eso hubo caravanas de gente de teatro, de circo, mi papá en el triciclo. Yo decía, cuando mi papá muera, ¿cómo va a ser? Yo me imaginaba eso. ¿Y sabes qué decepción tan grande? Decepción y no decepción. Mi papá lo enterramos el 31 de diciembre. 31 de diciembre. Este año cumple 4 años mi papá haber muerto. Mi papá le hicieron el homenaje de patrimonio cultural el 22 de diciembre y ya estaba enfermito porque ustedes alcanzan a ver ahí. Cuando Fabián Mendoza le habla, yo lo grabé sin que Fabián Mendoza se diera cuenta. Yo lo grabé y cuando terminó yo le dije, hermano, ¿puedo guardar el video? Dijo, guárdelo. Eso fue el 22 de diciembre y a los 8 días exactamente mi papá murió. El 29 de diciembre. Lo enterramos el 31. La verdad yo esperaba cosas increíbles. O sea, yo decía, no. Pero gracias a Dios estuvieron los mejores. Estuvo Freddy Chona con el saxofón. Estuvo el maestro Fabio. Estuvo Parrita. Hay un video muy bonito de eso. O sea, la verdad estuve, pero creo que no fue un entierro tan pobre. No. Un entierro muy emotivo. No, y estuvieron los mejores. Estuvo Incubation. O sea, Incubation animó todo el entierro de allá de la funeraria hasta Tierra Santa, por toda la autopista, con su grupo, que es el mejor grupo que hay de zanqueros y de animación que hay en Santander. O sea, para mí fue increíble, pero yo me imaginaba mucho más artistas, gente de teatro. Mi mamá decía, no, pero es que es 31 de diciembre. Y decía, pero mamá, 31 y los que vinieron, ellos también tienen cosas que hacer. Pero yo quedé un poquito desanimado y cuando íbamos llegando al cementerio, yo dije, no, mi papá con tantos amigos de mariachis y músicos, ¿cómo haremos para decirle, hermano, quién va a tocar primero? Nadie fue, nadie. Y yo estoy muy agradecido con Claudia, del mariachi Sol de México. Claudia, no la conocíamos. El último cumpleaños de mi papá, eso lo tenemos grabado. Mi sobrina cotizó a todos los mariachis de Bucaramanga, que era una serenata para mi papá, estando enfermito ya. Nosotros ya sabíamos que se iba a morir mi papá. Ninguno, no estábamos pidiendo gratis, una rebaja, ninguno rebajó. Pedían lo que pedían común y corriente. Y amigos de mi papá, porque yo los conozco, yo sé quiénes eran. Y resulta que Claudia, el Sol de México, ella ni conoce a mi papá. Dijo, uy, para mí es un honor. Investigó y Tongorito, claro, yo voy. Cobró la mitad de lo que vale una serenata. Y allá estuvo en la casa,
a los mariachis le ponimos nariz de payaso, entraron a la casa, y yo no me imaginé que cuando llegamos al cementerio, ellos estaban allá, esperando a mi papá el mariachi. O sea, no me lo imaginé, a mí eso jamás se me olvida. A mí cuando la gente me hacen cosas inolvidables, quedan en mi corazón para siempre. Y a mí eso del Mariachi Sol de México, a mí jamás se me olvida. Y yo esperé ver muchos músicos, de verdad, amigos de mi papá, supuestamente, y nadie fue. Bueno, gracias por asistir.